A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos pronombres personales para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de pronombres personales correspondiente al área de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola Ruth, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y que tengas tus materiales como tu cuaderno, tu lápiz, tus crayones si fuera necesario y que tomes las anotaciones que consideres importantes para el tema de esta sesión. Si ya estás preparado, vamos a comenzar. Vamos a leer una historia y yo necesito que tú escuches algunas palabras. Luego te voy a indicar qué palabras son y que puedas identificarlas para poder analizarlas después y explicarte a qué se refiere. Los chocolates de la abuela. Ayer envié a uno de mis hermanos a comprarle unos chocolates a mi abuelita. Ella vive a pocas cuadras de la casa y la voy a ver todos los días. Puse los chocolates sobre la mesa y cuando regresé encontré solo los envoltorios. Entonces llamé a mis primos, a mis hermanos y a mis hermanas y a mi hermano y les pregunté, ¿quién se comió los chocolates? Yo no fui, dijo mi hermano Roberto. Yo estaba estudiando en mi cuarto. Nosotras tampoco fuimos, dijeron mis hermanas María y Alejandra. ¿Vos te los comiste?, le pregunté a Adrián. Yo estaba con ellas, dijo mi primo, señalando a María y a Jimena. ¿Usted vio algo?, le pregunté a mi tío, que estaba con sus cuñados. No, nosotros no vimos nada ni a nadie. Yo fui, dijo Julio, siento mucho no haber preguntado. Entonces llegó mi abuelita. Al vernos en la discusión sonrió y nos dijo, ustedes deben ser sinceros. Julio cometió un error y lo aceptó. Estoy segura que no volverá a suceder. La sinceridad es un gran valor. Muy bien, ahora voy a volver a leer la historia, pero voy a decir, en lugar de algunas palabras, voy a decir los nombres de los personajes. Si notaste en la lectura, hay algunas palabras subrayadas y esas nos van a servir para poder explicar la sesión de hoy. Cuando empieza a preguntar o a hacer preguntas sobre quién se comió los chocolates, hay palabras como yo, nosotros, nosotras, pero lo vamos a cambiar por algunos nombres, por los nombres de la historia. Puse los chocolates sobre la mesa y cuando regresé encontré solo los envoltorios. Entonces llamé a mis primos, a mis hermanas, a mi hermano y les pregunté, ¿quién se comió los chocolates? ¿Cómo se llama el hermano? Roberto. Bueno, ¿qué pasaría si en la historia en lugar de Roberto, en lugar de la palabra yo, colocamos Roberto para representar esa palabra? Escucha cómo se diría. ¿Quién se comió los chocolates? Roberto no fui, dijo mi hermano. Roberto estaba estudiando en mi cuarto. ¿Escuchaste? Las hermanas se llaman María y Alejandra. Si ellas no hubieran utilizado la palabra nosotras, la respuesta hubiese sido, María y Alejandra tampoco fuimos. Pasamos al lado de donde pregunta que yo estaba con ellas, ¿verdad? Yo estaba con María y Jimena. Cuando le preguntó a su tío, también, imagina que le hubiera dicho tío, suena correcto, sí, pero podemos utilizar otras palabras.
Tío vio algo, pero él utilizó la palabra usted. Y al final la abuela utilizó la palabra ustedes. No dijo Roberto, María, Alejandra, Adrián, María, Jimena. No dijo todos los nombres, ¿verdad? Sino dijo la palabra ustedes. Bueno, cuando nosotros nos expresamos podemos utilizar algunas palabras que sustituyen a los nombres. Estas palabras son llamadas pronombres personales, ¿sí? Los nombres, si recapitulamos un poco, los nombres son los sustantivos que pueden ser propios o pueden ser comunes. Pues los pronombres sustituyen a estos sustantivos. ¿Para qué? Para poder utilizarlos en situaciones como la historia que acabamos de leer. Para no decir todos los nombres, se utilizan otras palabras que nos ayudan a encerrar todo lo que queremos dar a conocer o a quienes queremos nombrar. Estos pronombres te van a servir cuando veamos el tema de verbos, por ejemplo, y tengamos que conjugarlos. Es importante que tú puedas identificarlos, cuáles son dentro de una lectura. Por ejemplo, en esta tenemos ella, tenemos yo, tenemos nosotras, vos, también tenemos ellas, nosotros, usted, ustedes, que son pronombres. Pero, ¿cómo se clasifican los pronombres? Quiero que observes este cuadro que tengo acá. Tienen que ver con género y con número, ¿sí? ¿Recuerdas? Género masculino, femenino, y número puede ser singular o plural. Entonces, los pronombres se clasifican de la siguiente manera. Hay 3 personas en los pronombres. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Seguramente, y así es, cuando tú ya escribes o lo hablas, no dices voy a decir la primera persona, yo, solo utilizas la palabra. Pero es importante que conozcas a qué persona se refiere, en qué número estamos hablando y en qué género. Es importante. Como te decía, hay 3 personas, primera, segunda y tercera. Cuando hablamos del singular, los pronombres que utilizamos son los siguientes. Yo, que corresponde a la primera persona, cuando no vas a decir tu nombre, sino que vas a utilizar la palabra yo. Por ejemplo, cuando decían yo estaba estudiando, la persona no dijo Roberto estaba estudiando, Roberto no fui, ¿sí? Él utilizó el pronombre yo. Entonces, ese pronombre se refiere o corresponde a la primera persona del singular, yo. Ahora en la segunda persona, tenemos varias formas porque hay formas de tratar a las personas y esto depende del nivel de confianza que tengas con las mismas, ¿verdad? En la segunda persona del singular puedes referirte a alguien o puedes llamar a alguien, utilizar el pronombre tú, el vos, que es utilizado aquí en Guatemala, se utiliza el vos, o el usted, ¿sí? Y esos pronombres corresponden a la segunda persona del singular. Por eso cuando él preguntó a su tío, le hace la pregunta, ¿usted vio algo? ¿Sí? También cuando se refiere a su hermano, le dice, ¿vos te lo comiste? Entonces ahí está utilizando el pronombre personal en segunda persona del singular. Y la tercera persona corresponde a él o ella. Y aquí no debes confundir este pronombre con el artículo. Por ejemplo, el libro, no debes confundir. Ahí la palabra él cumple función de artículo. En este caso, cumple función de pronombre, por eso lleva tilde. Él o ella. ¿Por qué? Porque hay masculino y femenino. Pero también están los pronombres en plural y corresponden también a primera, segunda y tercera persona. En plural tenemos en género masculino y femenino a la primera persona del plural, nosotros, nosotras, porque tú te incluyes en el grupo que estás mencionando.
En el plural solo hay una palabra y en este caso es ustedes. Cuando la abuela les dijo ustedes, se estaba refiriendo al grupo de familiares que tenía. Y la tercera persona, ellos o ellas. Entonces, repitamos, 3 personas, primera, segunda y tercera. Yo, tú, que es la segunda persona, tú, vos o usted, y la tercera, él o ella. En plural, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. ¿Por qué no colocamos el vosotros? Porque en Guatemala no utilizamos esa palabra, ¿verdad? Eso se refiere a otro lenguaje, a otro idioma, y no lo utilizamos acá. Acá en Guatemala se utiliza el pronombre ustedes. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Necesito que observes estas oraciones que están incompletas. Aquí no vamos a utilizar un nombre propio, no vamos a utilizar un sustantivo, vamos a utilizar un pronombre. Pero estamos refiriéndonos a pronombres en específico, por eso necesito que repases esta tabla para poder ubicar el pronombre. Corro todos los días. Algo importante también es que el pronombre debe coincidir con la conjugación del verbo. Eso, como te lo dije, vamos a verlo en otras sesiones cuando ya veamos cómo se conjugan de acuerdo a las personas que corresponden en los pronombres personales. Corro todos los días. Si estamos hablando de la primera persona del singular, ¿cuál es la primera persona del singular? Muy bien, yo. Entonces, en una oración se puede utilizar el pronombre yo. La oración quedaría, yo corro todos los días, ¿sí? Tercera persona del singular en femenino. ¿Cuál es el pronombre que corresponde a la tercera persona del singular en femenino? Recordemos, tercera persona del singular, él o ella. ¿Cuál de los dos utilizarías? Ella, muy bien. El pronombre ella. Entonces la oración quedaría, ella tiene buena salud. El siguiente ejemplo dice, cantan en el coro. Y la sugerencia es utilizar el pronombre que corresponde a la tercera persona del plural en masculino. ¿Cuál es ese pronombre? ¿Cuál? Tercera persona, plural, ellos o ellas. Te están diciendo masculino, entonces el pronombre es ellos. Aquí quedaría, ellos cantan en el coro. Y el último ejemplo de esta parte, la oración dice, jugamos fútbol. ¿Pero quiénes? Vamos a utilizar un pronombre. Primera persona del plural en femenino. Nosotras. Muy bien. Primera persona del plural en femenino. Nosotras jugamos fútbol. Pero recuerdas que te mencioné que los pronombres no solo sirven para formar oraciones, sino para sustituir. Entonces vamos a hacer otros ejemplos que corresponden a esa sustitución de un nombre, un sustantivo propio, por un pronombre personal. Tú me vas a ayudar en casa a identificar cuál es el pronombre adecuado para esta oración. Elisa y Andrea leen un libro. Yo quiero encerrar, quiero agrupar a Elisa y a Andrea en una sola palabra, para no decir sus nombres. ¿Cuál crees tú que podemos utilizar? ¿Será que podemos utilizar nosotras leen un libro? ¿Coincide? ¿Hay concordancia en esa parte? Tenemos que irnos al plural, porque estamos con más de una persona, entonces podemos utilizar cualquiera de estas. ¿Nosotras leen un libro? No, ¿verdad? ¿Ustedes leen un libro? Sí, pero si estuvieran en ese momento contigo, ¿verdad? Ustedes leen un libro. Pero como nos referimos a Elisa y Andrea, ellas pueden estar en otro lugar, entonces podemos utilizar el pronombre ellas. La oración quedaría, ellas leen un libro. ¿Sí? Y ya sustituimos los nombres por pronombres.
Don Eliseo toca muy bien el arpa. ¿Sí? Puede ser que yo me esté refiriendo en ese momento a don Eliseo que lo tenga cerca o que esté lejos, ¿verdad? Y entonces es singular porque me estoy refiriendo a una sola persona. Yo toca muy bien el arpa, ¿corresponde ese pronombre? No, ¿verdad? ¿Tú toca muy bien el arpa? Tampoco. Usted puede ser, usted toca muy bien el arpa o el pronombre él, también lo podemos usar. Esto es de acuerdo a cómo se refiere la forma de hablar, ¿verdad? Podemos colocar él y lleva tilde, toca muy bien el arpa. Y por último, Andrés viajó a Petén. ¿Cuál podemos utilizar? Yo viajo a Petén, es singular, nuevamente es singular. Tú viajó a Petén, vos viajó a Petén, usted viajó a Petén, sí se puede, ¿verdad? Él también lo podemos utilizar. Vamos a utilizar él viajó a Petén. ¿Sí? Entonces, estos pronombres nos ayudan a sustituir un nombre dentro de una oración, dentro de una situación cotidiana, como lo leímos en el texto, ¿verdad? Para no mencionar todos los nombres, podemos utilizar los pronombres. Nos sirven para poder mejorar nuestro vocabulario, también para la redacción de oraciones y sobre todo para la conjugación de verbos que veremos en sesiones siguientes. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hablamos acerca de los pronombres personales, de la función de estos dentro de un contexto o dentro de una oración es sustituir a los nombres. Los podemos utilizar, vimos la clasificación, hay 3 personas, primera, segunda y tercera, en singular y plural. Si repetimos, corresponden a yo, tú, vos o usted en segunda persona, él o ella en tercera persona del singular, nosotros o nosotras en primera persona del plural, ustedes en segunda persona del plural y ellos o ellas en tercera persona del plural. Es importante que lo recuerdes porque lo vamos a seguir practicando en las sesiones siguientes. Te recuerdo, como siempre, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprende en Casa y en clase, que lo tengas todo bien ordenado para cuando sea el momento de entregarlo a tus maestros en tu establecimiento educativo. Agradecemos a Ruth la interpretación de lengua de señas y recuerda, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. También el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social es muy importante. Te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.